este caso se trata del profesor Juan Raúl Callido, quien hasta hace unos días se desempeñaba como maestro, por una parte, y presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP. Hay que destacar que ha sido elegido en la lista de los 50 mejores maestros del mundo por el Global Teacher Prize. Profesor Callido, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Gracias a usted. Le hago la misma pregunta que a su antecesor en la palabra. ¿Qué lo animó a entrar en la política y hacerlo en el marco de la campaña del candidato Pedro Castillo? Fue un sentido más de empatía con el profesor Pedro Castillo porque es profesor. En ese sentido creí que era importante y relevante bajo su llamado el poder aportar en la educación. Pero sin embargo, usted ha sido un defensor de la reforma magisterial y en particular de la meritocracia. Usted ha planteado siempre que los maestros del Perú tienen un oficio extraordinario, educar a nuestros hijos, y es por eso que hay que formarlos de la mejor manera y exigirles el mejor desempeño. Mientras que el señor Castillo parece haber tenido dudas respecto de la carrera magisterial y de la meritocracia en particular, no solamente las que ha formulado recientemente en el curso de la campaña, sino durante la huelga magisterial del año 2017, que usted habrá sin duda presenciado como todos los peruanos. ¿Qué ha conversado usted con él sobre estos dos puntos respecto a la reforma educativa? Bueno, en primer lugar, indicar que el profesor Castillo ha confiado en mí la coordinación del aspecto educativo de Perú Libre. Ese como primer elemento. Y el segundo elemento es que hay que dar las condiciones necesarias para obtener justamente este elemento de calidad con respecto a los maestros. Esto implica ofrecerles las condiciones adecuadas para su desenvolvimiento, desde la formación inicial pasando a la formación de servicios. Te cuento un ejemplo. En la formación inicial, actualmente, desde hace 20 años, no existe nombramiento en los institutos superiores pedagógicos. Y al revisar este elemento, un profesor contratado solo gana el 60%, y al no haber habido nombramiento por 20 años, imagínate tú que hay una inmensa cantidad de profesores contratados. ¿Y cuánto gana un profesor contratado? Aproximadamente 2.100 soles en bruto, menos los descuentos, entonces debe estar ganando menos. Y imagínate tú que un formador de formadores gana menos que un profesor que va a ser nombrado en la primera escala. Entonces, en realidad existe un conjunto de elementos que el Estado no ha sabido responder para obtener esta meritocracia y esta calidad. Debemos entender también que la meritocracia no está tan referida a la obtención de títulos o certificados, sino a la inteligencia, el esfuerzo, la creatividad y la innovación educativa que debe despertar y mejorar todo el sistema. En ese sentido, pues, pensamos realmente que un aspecto importante es la infraestructura educativa y los materiales que hay que ofrecer dentro de las escuelas, empezando desde los lugares más alejados. Y revisamos las estadísticas de quienes se ocupan de la educación rural más alejada, vemos que en realidad son profesores contratados y que no cumplen las condiciones básicas. ¿Y por qué los maestros que sí cumplen no quieren ir a estas zonas? Simplemente porque son zonas aisladas y nuestro crecimiento está dirigido a poder construir los locales escolares y dar un espacio al maestro para que pueda vivir, tener agua, luz e internet, porque ¿cómo es posible que un maestro que aísle durante 3, 6 meses, incluso van a vivir todo el año y no tenga el material para revisar, para actualizarse, y luego el propio Estado, al generar estas condiciones o al no proveer la información mínima o los estándares mínimos para su desenvolvimiento, luego puede reclamar, ¿no? Entonces, en realidad hay varias cosas como estas que han ido acumulando, y nosotros hablamos de una educación pública de calidad. Y una educación pública de calidad justamente provee estos elementos necesarios de tal manera que toda la población pueda satisfacer y tener esta educación que todos deseamos y que todos queremos para nuestro país. Y eso implica también, pues, los salarios, las reivindicaciones laborales, el reconocimiento de determinadas horas, por ejemplo, de planificación, de evaluación que se desarrollan fuera de la casa. Mira, yo tengo una experiencia un poco que
hasta cierto punto me llenó a mí de tristeza, que yo trabajaba en mi colegio, he ido desarrollando diferentes proyectos tecnológicos y conocía a un profesor, el profesor Javier. Este profesor Javier trabajaba muchos años en lo que era el teatro y era un profesor destacado, incluso mucho más se veía el interés del profesor en el trabajo con sus estudiantes. Y yo podría decir que cuando recién me iniciaba ella tenía un excelente trabajo con sus estudiantes, una experiencia muy importante. Pasaron, más o menos me encontré en 2018 cuando tuve que realizar una gestión en local y le pregunté, Javier, ¿cómo van tus proyectos? Y él me dijo, mis hijos han ingresado a la universidad ya hace 2 años y es una universidad particular, es una universidad cara. He tenido que dejar todo esto hace ya bastante tiempo para poder realmente trabajar aparte del colegio, en otras cosas más, porque el sueldo no me alcanza y yo quiero que mis hijos tengan una buena educación. Entonces, en realidad, el criterio reivindicativo salarial creo que es muy importante y relevante tomarlo en cuenta. Absolutamente, los maestros, sí. En realidad desean trabajar. Disculpe que debamos ir a una pausa, pero después de ella quiero retomar la conversación, preguntarle si es usted miembro de Perú Libre y cómo es que están sus relaciones con quienes aspiraban a ejercer la función que usted tiene en la campaña del partido Perú Libre. Vamos a hacer una pausa, retomamos nuestra conversación con el profesor Juan Raúl Cadillo, responsable de educación en el equipo de campaña de Pedro Castillo. Son las 7:32, estamos conversando con el profesor Juan Cadillo, responsable de educación en el equipo de campaña del candidato Pedro Castillo. Nos explica por una parte algunos de sus puntos de vista doctrinales sobre la educación en el Perú y nos ha hecho referencia a algunas experiencias de su carrera como maestro, que repito, ha sido reconocida internacionalmente. Pero hay una incertidumbre política que tiene que ver con una declaración formulada por el hermano del secretario general y fundador de Perú Libre, según el cual los miembros del equipo técnico de la campaña son miembros de Perú Libre, como si quisiera aparentemente poner de lado o minimizar el rol de las personas invitadas por Pedro Castillo. ¿Cómo se ubica usted en esta fricción política que trasciende naturalmente sus competencias técnicas y su compromiso como pedagogo? Bueno, en realidad tenemos la confianza del profesor Pedro Castillo y en ese sentido, pues el que va a ser elegido es el profesor Pedro Castillo. En realidad hemos logrado comunicarnos con el profesor Pedro sobre algunos aspectos como estos, ¿no? Y lo que se nos ha informado también por el WhatsApp es a seguir trabajando, confiamos en el equipo técnico. De acuerdo. Hay otros aspectos sobre los que se ha pronunciado el candidato Pedro Castillo. Uno de ellos tiene que ver con el presupuesto que debe ser atribuido al sector educación. Hay un acuerdo que se ha tomado justamente en el marco del acuerdo nacional y de pronto él y otros miembros de la campaña sostienen que hay que subir hasta el 10% del PBI, es decir, por encima de los 20.000 millones de dólares anuales. Es decir, estamos hablando ahí de más de 70.000 millones de soles y al mismo tiempo 10% para otro rubro presupuestal como salud, con lo cual prácticamente se ha cumplido la totalidad, se ha destinado ya la totalidad o 80% del presupuesto de la República. ¿Qué es realista? ¿Qué es lo que un Ministerio de Educación puede ejecutar como monto total de lo que se le atribuya por parte del Estado? Mira, Fernando, es un aspecto muy importante el que tú has dicho, incluso la propia crítica, ¿no?, de poder asimilar todo el financiamiento educativo. Y en ese sentido sabemos que el primer reto del Ministerio de Educación es poder, en el 2022, ejecutar el 6% del PBI, entre comillas, que se ha dado. Para esto, en realidad, los montos de ejecución en realidad del propio ministerio son muy bajos. Por ejemplo, en el área de infraestructuras, en el 2019-2020 más o menos han rondado entre casi el 70%, nunca han logrado superar el 70%
Entonces, en realidad tenemos que ir formando un conjunto de capacidades dentro del propio ministerio. Eso implica, pues, revisar una cultura organizacional que es muy importante y clave, es decir, profesionalizar el Ministerio de Educación. Por ejemplo, puede ser a través de los funcionarios de servir. El otro elemento también que no hay que olvidar, que no es el único que trabaja como ente rector, si bien es cierto es el ministerio, pues también tenemos a las regiones, a las direcciones regionales de educación. Uno de los grandes problemas en las regiones también es la ejecución presupuestal, y esto también viene relacionado con implementaciones del currículo y otros factores más. Y por lo tanto es muy importante, pues, fortalecer estos elementos para poder efectivamente, primero, cumplir con el 6% y por lo menos llegar a un 90% de ejecución. El gran problema no es que nos vayan a dar dinero al Ministerio de Educación nominalmente y luego ese dinero, pues, a cada año va a regresar al Ministerio de Economía, y al final lo que se va a generar es una gran frustración, porque vamos a ver que el profesor Pedro va a tener la voluntad política de destinar estos presupuestos cada vez en mayor número, pero si el propio ministerio no responde, en realidad generaremos una enorme frustración, y es obvio que al final la educación de nuestro país para futuros gobiernos pues simplemente no van a dar ese dinero, ¿no? Entonces ahí el cambio está orientado a fortalecer el Ministerio de Educación y fortalecer las direcciones regionales y las propias UGELes, dando mejor infraestructura, dotándoles de personal capacitado, pero todo eso es en realidad todo un proceso de maduración. Así es. Y usted propone entonces que el ministerio sea gestionado por funcionarios de carrera estable, formados por servir, y que esto permita mantener la carrera magisterial, para que también los maestros se vean sometidos a una carrera con reglas claras y con promociones y con una formación permanente. Exacto. En realidad hay que ir construyendo, en el caso de la carrera, hay que ir construyendo también esas capacidades, y eso implica, por ejemplo, financiar la innovación educativa. Yo, desde mi experiencia del FONDEP, hemos ido reconociendo en el 2019 y en el 2020 más de 3.000 experiencias que han ido presentando los maestros, de ellas más de 500 experiencias realmente con una calidad excepcional, pero lo que necesitamos en realidad es insertar ese factor que diga que estas experiencias funcionan. Por lo general, cuando uno hace una revisión y luego quiere extender las experiencias, necesita ciertos indicadores de calidad, pero si no se le da el suficiente presupuesto, los maestros siempre van a tener pequeñas experiencias no validadas. Entonces necesitamos insertar ese elemento de creatividad e innovación dentro del sistema. También necesitamos un elemento que permita que las redes educativas puedan observar las mejores prácticas que se van desarrollando dentro de estos sistemas, y todo esto tenemos que ir construyéndolo lo más rápido posible. Esto implicará, pues, que en algún momento nos tengamos que equivocar. Como cualquier sistema, el gran problema es que la gente no quiere equivocarse, quiere ir por lo general a lo seguro, ¿no? Y cuando tú ves los sistemas que han tenido éxito, en realidad han ido experimentando diferentes tipos de elementos, diferentes formas de trabajar. Entonces, el pensamiento organizacional del ministerio tiene que ser mucho más flexible, y eso realmente es un cambio de actitud muy profundo que tenemos que insertar dentro de no solo el ministerio, sino de todo el sistema educativo. Otro tema que está en debate es el tema universitario. Usted sabe que se desregularizó el sistema universitario del Perú, aparecieron universidades en pollerías que no tenían exigencias académicas, que no tenían profesores a tiempo completo, ni con títulos universitarios, que no tenían infraestructura, etc. Se creó la SUNEDU para poner orden, para exigir criterios mínimos, y se hizo la guerra contra la SUNEDU. Usted recordará todos los ministros censurados y demás. Pero el profesor Castillo de vez en cuando sale con que hay que corregir a la SUNEDU o crear una instancia encima de la SUNEDU. Hay dudas si se quiere mantener o no esta política universitaria, o si vamos a ceder al populismo de universidades en pollerías que, como ustedes saben, tienen en algunos casos expresión política en partidos. Mira, efectivamente, de 145 universidades solo se han licenciado 94 y 151 pues han sido denegadas, ¿no?
Lo clave acá es que la SUNEDU haga una transparentice la información, ¿no? De tal manera que todos los actores estén, de alguna manera, vean que la regla se ha cumplido en todas las universidades, ¿no? Uno de los grandes reclamos, por lo general, de varias universidades no licenciadas es que hay locales que se han ido construyendo y, por ejemplo, luego han sido licenciados. Entonces creo que es necesario construir todo un sistema que permita transparentar la información de tal manera que la opinión pública, los especialistas, accedan a esta información y puedan compararla, no simplemente se convierta en un secretismo. El otro elemento también es que el que dirige la SUNEDU pueda ser elegido de manera independiente y no sea necesariamente que dependa del propio ministerio ni de la elección, por ejemplo, de las universidades, ¿no? Hay otro reclamo, que los evaluadores tengan un criterio de mayor formación, por ejemplo, ¿no? Las universidades reclaman que los que evalúan por lo menos tengan una maestría, ya que al profesor universitario se le pide también, como mínimo para ejercer dentro del sistema, una maestría. Entonces hay determinados elementos que hay que ir consensuando, pero eso implica, en realidad, fortalecer la SUNEDU y dotarle de los recursos necesarios para que construya este sistema de tal manera que haya nuevas universidades o simplemente se amplíe la oferta, ¿no? Porque uno de los criterios actuales es que varias universidades se han quedado sin oferta privada, por ejemplo. Claro, y por lo tanto, las universidades van a colocar sedes, las universidades públicas van a colocar sedes, pero de repente, si no damos el suficiente presupuesto, si no creamos reglas claras, transparencia, lo que vamos a hacer es igual que en las universidades particulares creaban sus sedes sin tanto nivel, es decir, paupérrimo, podemos crear el mismo problema, pero ya en esas sedes de las universidades públicas. Hay un punto que es una piedra de toque, que ha aparecido también en la campaña de Pedro Castillo, que es que los estudiantes que terminen secundaria puedan entrar libremente a las universidades sin dar examen de ingreso. ¿Está usted de acuerdo con esto? Mira, en un primer momento es importante que nosotros vayamos construyendo todo un sistema que permita llevar a los estudiantes hacia las universidades, pero también a la formación técnica. Pero quiero contestar a tu pregunta en este momento, o sea, de lo que viene muy pronto. Actualmente no podemos coberturar ese tipo de oferta, ¿no? Al haberse cerrado 51 universidades, entonces el propio sistema público universitario está copado. Entonces lo que tenemos que crear es aumentar la oferta, mejorar las sedes, ampliar las sedes con una calidad, trabajar sobre la investigación. Eso implica, en lo que hemos ido trabajando como plan, la posibilidad de crear laboratorios modulares de alta especialización, pero con un sistema 30-70. ¿A qué se refiere ese 30-70? Se refiere a que vamos a colocar laboratorios especializados dependiendo de la línea de investigación más importante en las universidades, pero que sean complementarias entre sí, de tal manera que un profesor que no cuente con un laboratorio en su propia universidad pueda revisar en un sistema qué tipo de investigación, qué tipo de laboratorio le puede servir a lo largo del país y pueda, como una pasantía, dirigirse en una planificación de tiempo, o sea, un 30% ocupado por otras universidades. ¿Y esto en qué nos serviría? Fundamentalmente en crear una red de docentes. Uno de los grandes problemas es que no hay una inteligencia social, es decir, los investigadores peruanos por lo general no conversan con sus pares, ¿no? Hay un tipo de investigación desarrollada en una universidad, pero está totalmente aislada de otras universidades que podrían apoyar o complementar esto. También estos laboratorios implica pues inversión, traer gente de afuera. La preferencia está dirigida hacia los especialistas peruanos que trabajan fuera, que quieran regresar, pero en caso de que no encontremos, poder contratar también a personal de fuera. Entonces eso implica alivianar también el sistema de compras y contrataciones de las universidades para que sea mucho más ágil. Y al invertir también en laboratorios, hemos visto por conveniente la posibilidad de implementar en DECOPI un departamento que ayude a las universidades con las patentes. De acuerdo. Es decir, el sistema de patentes. Muy bien, profesor Juan Cadillo, muchas gracias por sus explicaciones.
Y veremos qué es lo que el candidato Pedro Castillo dice el domingo en Arequipa a propósito de estos temas educativos que estuvieron ausentes en el debate técnico el domingo pasado. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre las drogas en el Perú y lo que eso significa en el Braem.